En los anales del crimen, hay nombres que resuenan con una frialdad particular, ecos de una oscuridad que se niega a disiparse. Pero pocos logran la ominosa distinción de ser una sombra sin rostro, un enigma que, décadas después, sigue atormentando la conciencia colectiva. Hoy, mis queridas sombras, nos adentraremos en el laberinto de uno de los asesinos en serie más infames y elusivos de la historia estadounidense, el asesino del Zodiaco. Para comprender la génesis de esta figura perturbadora, debemos transportarnos a finales de los años 60. No al vibrante y utópico verano del amor que Hollywood nos vende, sino a la otra cara de la moneda, un periodo de agitación social, de ideales rotos y de una creciente desconfianza. Fue en este telón de fondo de cambios tumultuosos, en el soleado pero ya no tan inocente estado de California, donde una nueva forma de terror comenzó a tejerse. El 20 de diciembre de 1968, cerca de la tranquila ciudad de Vallejo, la idílica paz de una noche estrellada se hizo añicos. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, una joven pareja que disfrutaba de su primera cita, habían estacionado su Rambler en un conocido mirador en Lake Herman Road. Un lugar apartado, perfecto para la intimidad, y trágicamente, perfecto para la emboscada. Lo que ocurrió después es un preludio escalofriante de lo que vendría. Un coche se detuvo detrás del suyo. Las luces cegaron a los jóvenes. Y de ese vehículo, emergió una figura. Un extraño sin identidad, armado, que sin mediar palabra, comenzó a disparar. David, intentando proteger a Betty Lou, recibió un disparo en la cabeza. Betty Lou, al intentar huir, fue abatida por 5 disparos en la espalda. Sus vidas, jóvenes y prometedoras, se extinguieron en la oscuridad. Este fue el acto inaugural. La primera nota en una sinfonía de terror que sacudiría a California hasta sus cimientos. Nadie, ni la policía ni el público, podía saber que este brutal doble homicidio era solo el prólogo. Era el anuncio silencioso de que una sombra mucho más grande, y mucho más retorcida, había nacido. Una sombra que no solo mataría, sino que se deleitaría en el juego, en el desafío intelectual, y en la burla abierta a las autoridades. ¿Quién era este depredador? ¿Qué lo motivaba? Prepárense, porque esta es solo la primera pieza de un rompecabezas macabro que ha desafiado a las mentes más brillantes durante más de medio siglo. La sombra del Zodiaco había hecho su primera aparición, y el mundo aún no estaba listo para el terror que estaba a punto de desatar. El silencio de los meses siguientes fue el preludio de una burla mucho más siniestra. El 4 de julio de 1969, la calma se rompió una vez más. A unos kilómetros de la primera escena del crimen, en un campo de golf en la ciudad de Vallejo, otro horror se desarrollaba. Esta vez, las víctimas eran Darlene Ferrin, de 22 años, y Mike Maheu, de 19. Como David y Betty Lou, estaban en un coche, en la oscuridad de una noche festiva. De nuevo, un auto se detuvo detrás de ellos. El mismo depredador salió, con una linterna, lo cegó, antes de desatar una lluvia de balas. Darlene murió en el acto, pero Mike, a pesar de las graves heridas, logró sobrevivir. Fue un milagro que le permitió a la policía tener un testigo ocular por primera vez. Pero lo que ocurrió solo unos minutos después del ataque fue lo que elevó a este asesino de un simple criminal a un monstruo mediático. A las 12:40 de la madrugada, una llamada telefónica anónima llegó a la estación de policía de Vallejo. La voz al otro lado de la línea era tranquila, casi robótica. El hombre se atribuyó el asesinato de los 2 jóvenes en Lake Herman Road la noche del 20 de diciembre y el de la pareja en el campo de golf. Con una frialdad escalofriante, recitó los detalles del doble homicidio. Por primera vez, el asesino no se escondía en las sombras, estaba interactuando con la policía, con el mundo, en un juego de gato y ratón que él mismo había iniciado. Y este era solo el primer paso. Poco después, el asesino envió una serie de cartas a los periódicos locales,
el San Francisco Examiner, el San Francisco Chronicle y el Vallejo Times Herald. En ellas, se atribuía los crímenes y, lo que era más inquietante, incluía la mitad de un complejo criptograma de 408 símbolos. El mensaje era claro: si no publicaban el criptograma en la portada, seguiría matando. La prensa, en un debate sin precedentes, cedió. Los mensajes cifrados se imprimieron en los periódicos, desatando una fiebre de desciframiento entre los ciudadanos. Pero solo 2 días después, una pareja de maestros de Salinas, Donald y Betty Arden, lograron descifrar el mensaje. El resultado fue menos un código y más una burla, una declaración de intenciones. La traducción decía: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. La mejor parte es que cuando muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. La firma, enigmática y audaz, era un círculo con una cruz superpuesta. El símbolo de un reloj de mira. Un símbolo que haría temblar a la bahía de San Francisco y que desde ese momento sería conocido como el de El Zodiaco. Así, el asesino había creado su propia identidad. No era un don nadie. Era el Zodiaco. Y con cada carta, con cada amenaza, con cada nuevo crimen, se hacía más grande, más audaz, más legendario. Estaba en una misión, no solo para matar, sino para sembrar el terror. Y había encontrado su mejor herramienta, el miedo de la gente. Un miedo que él orquestaba y disfrutaba con una frialdad casi inimaginable. Mientras la paranoia se extendía, el Zodiaco preparaba su siguiente acto, uno que sería aún más audaz y personal. El 27 de septiembre de 1969, la escena del crimen se trasladó al pintoresco lago Berrayesa, un popular destino de fin de semana para los estudiantes universitarios. Brian Arnold, de 20 años, y su novia, Cecilia Shepard, de 22, estaban disfrutando de un picnic en una pequeña isla. Era un lugar aparentemente seguro, un refugio de la civilización, pero que se convertiría en un infierno personal para ellos. Una figura se acercó, pero esta vez, el asesino no llevaba un arma de fuego. En su lugar, llevaba una capucha de verdugo negra con el símbolo del zodiaco cosido en el pecho. En la mano, sostenía un revólver. Lo que siguió no fue un ataque impulsivo, sino una ejecución metódica. Después de atar a las víctimas con una cuerda, el asesino, con la capucha cubriendo su rostro, apuñaló a Brian y a Cecilia brutalmente con un cuchillo. La brutalidad del ataque era una muestra clara de que este asesino no solo buscaba matar, sino infligir dolor y terror de la forma más personal y visceral posible. En el capó del coche de las víctimas, con un marcador, el asesino escribió los detalles del crimen, el símbolo del zodiaco, la fecha y el mensaje: Vallejo 12-20-68, 7 de abril de 69, sept 27 a 69, 6:30. Por cuchillo. Una vez más, se deleitaba en firmar su obra de arte macabra, alardeando de sus crímenes pasados y del presente. Brian logró sobrevivir, y su testimonio se convirtió en una de las descripciones más detalladas del asesino. Describió a un hombre robusto, de unos 20 o 30 años, que se movía con una confianza perturbadora. Horas después del ataque, el zodiaco volvió a llamar a la policía. Con una voz fría, informó de lo que había hecho, pero esta vez, lo hizo desde una cabina telefónica en Napa, a tan solo unos metros del departamento de policía del condado. Su audacia no tenía límites. Él no solo mataba, también se burlaba, probando los límites de las autoridades y de la sociedad. Él no era una sombra, era una fuerza de la naturaleza, un depredador que se alimentaba del miedo que él mismo creaba. La persecución estaba en pleno apogeo, pero el asesino siempre parecía estar un paso por delante. El terror se había vuelto una constante en la bahía. La gente miraba a su alrededor con una cautela que antes no existía. Y el zodiaco, en su arrogante juego, preparaba su siguiente y último ataque conocido, uno que dejaría a las autoridades perplejas y que, hasta el día de hoy, levanta preguntas sin respuesta. El 11 de octubre de 1969, un taxi circulaba por las calles de San Francisco. El conductor, Paul Stein, de 29 años, era un hombre tranquilo que simplemente intentaba ganarse la vida. A las 9:55 de la noche, recogió a un pasajero en la esquina de Mason y Geary. El destino era la esquina de Washington y Maple Street,
en el prestigioso barrio de Presidio X. Un lugar inusual, lejos de la ruta habitual de los taxistas. Un lugar que era perfecto para un depredador que se sentía invencible. Cuando el taxi se detuvo, el pasajero, en un movimiento brutal, le disparó a Paul Stein en la nuca. Pero esta vez, el asesino no se marchó de inmediato. Un testigo, un grupo de adolescentes que vivían al otro lado de la calle, vio al hombre limpiar el interior del taxi, incluso cortando un pedazo de la camisa ensangrentada de Stein. Y en un golpe de suerte fatal, la primera descripción del sospechoso que la policía de San Francisco recibió fue errónea. Un oficial de despacho lo describió como un hombre afroamericano, cuando en realidad, el asesino era blanco. Este error, al parecer simple, se convertiría en un punto de quiebre en la investigación, permitiendo que el asesino se desvaneciera en la noche. El fragmento de la camisa de Paul Stein se convertiría en el trofeo de Zodiaco, enviado a la prensa como una prueba macabra de su último crimen. Con el asesinato de Paul Stein, el Zodiaco había escalado el terror hasta el corazón de la ciudad. Había pasado de atacar a parejas en la oscuridad a asesinar a un hombre en un lugar público, sin miedo, sin vacilación. Este fue el último de sus crímenes confirmados. A partir de aquí, el juego se volvió menos sobre la matanza y más sobre la comunicación, la manipulación, el miedo puro que emanaba de su pluma. Estas historias, las de Faraday, Jensen, Ferrin, Maheu, Shepardistan, son las únicas que la policía ha confirmado como obra del Zodiaco. Pero, mis queridas sombras, ¿creen que esos fueron todos sus crímenes? ¿Creen que un asesino tan sediento de atención simplemente se detendría? Si tienen teorías sobre otras posibles víctimas o detalles que yo haya omitido, déjenlos en los comentarios. Después de todo, el misterio es mejor cuando lo desentrañamos juntos aquí, en la sombra del asesino. A medida que los crímenes cesaban y las cartas continuaban, los perfiles de la policía y de los criminólogos se volvieron más profundos, intentando entender qué clase de monstruo se escondía detrás del disfraz de la capucha y el símbolo de la mira. Los detectives de la época, con la información de los testigos y la brutalidad de sus crímenes, comenzaron a trazar una imagen, aunque siempre borrosa, del asesino del Zodiaco. El perfil psicológico que se ha construido a lo largo de las décadas apunta a un hombre con un complejo de inferioridad extremo y una sed insaciable de poder y control. Alguien que no solo mata, sino que se deleita en el terror que inflige. La forma en que se burlaba de la policía, su necesidad de firmar sus crímenes y de enviar cartas a la prensa, sugiere una personalidad narcisista, alguien que busca desesperadamente reconocimiento y notoriedad, incluso si es a través de la violencia más extrema. No mataba por placer sexual, como muchos otros asesinos en serie, sino por el simple y aterrador placer de la superioridad. Él era el director de la obra, los medios eran su escenario y las víctimas, sus títeres. La elección de sus víctimas, desde parejas jóvenes hasta un taxista, revela una necesidad de atacar a personas que percibía como vulnerables o que simplemente se encontraban en el lugar y el momento equivocados. No había un patrón de víctimas, aparte de la oportunidad. Esto lo hace aún más aterrador, ya que cualquiera podría haber sido un blanco. Su frialdad al matar y al comunicarse después del hecho, su capacidad de cambiar entre un ataque con arma de fuego y otro con arma blanca, demuestran un nivel de desapego emocional y una falta de remordimiento alarmantes. Después del asesinato de Paul Stein, el Zodiaco dejó de matar, al menos, de forma confirmada. Pero su juego con la prensa y la policía no había terminado. De hecho, se intensificó. El asesino se deleitaba en enviar cartas a los periódicos, no solo para burlarse, sino para demostrar que aún estaba ahí, observando, esperando. Estas cartas, a menudo llenas de errores de ortografía y gramática, contenían detalles de sus crímenes que solo el verdadero asesino podría haber conocido. Eran una mezcla perturbadora de bravuconería, incoherencia y amenazas directas. En ella se jactaba de sus actos, se burlaba de la ineficiencia de la policía y prometía seguir matando si sus demandas no eran cumplidas. Pero el mayor enigma de estas cartas no era el texto en sí, sino los complejos rompecabezas que las acompañaban. El Zodiaco envió 4 criptogramas en total. El primero, como ya sabemos, fue descifrado. Pero el segundo, conocido como el Z340,
era una maraña de 340 símbolos que desafió a los criptógrafos más brillantes del FBI y de la Agencia de Seguridad Nacional durante décadas. Este criptograma se convirtió en el santo grial de la investigación. Todos creían que contenía la identidad del asesino o, al menos, la clave para descifrar el resto de sus mensajes. El Z340 se mantuvo indescifrable por más de 50 años, un monumento a la arrogancia y la inteligencia del asesino. Los investigadores pasaron miles de horas intentando romper el código, pero el Zodíaco parecía haber creado un sistema único, un desafío insuperable. Sin embargo, en diciembre de 2020, 3 ciudadanos, un programador de Bélgica, un matemático de Australia y un diseñador gráfico de Estados Unidos, lograron resolver el rompecabezas usando software especializado. La solución fue, al mismo tiempo, una revelación y una gran decepción. El mensaje decía, entre otras cosas, espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, ya que ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. No revelaba su nombre ni su paradero. Era, como sus otras cartas, una declaración de superioridad, un recordatorio de que él estaba un paso por delante de todos. Las cartas y los criptogramas son la clave para entender al Zodíaco. No solo revelan su necesidad de control, sino también su deseo de ser reconocido. No era un fantasma. Era un autor, y su obra más grande era el miedo que creaba en la sociedad. Si esta inmersión en la mente del Zodíaco te está dejando sin aliento, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando las sombras más oscuras de la historia del crimen. Con el tiempo, el pánico se calmó, pero la investigación nunca se detuvo. Los detectives de San Francisco y Vallejo tenían un archivo masivo de pistas, cartas y, sobre todo, sospechosos. La búsqueda del Zodíaco se convirtió en una obsesión para algunos, un rompecabezas de la vida real que parecía no tener solución. A lo largo de los años, varios nombres surgieron como posibles candidatos a ser el asesino. El más prominente, y para muchos, el más probable, fue Arthur Leigh Allen. Allen, un exmaestro de escuela, era una figura excéntrica con un historial de problemas de comportamiento. Vivía cerca de la primera escena del crimen en Vallejo y era conocido por su fascinación por los códigos, las armas y las películas de suspenso. Se parecía mucho a los bocetos del Zodíaco de los testigos. Sin embargo, a pesar de las extensas entrevistas y de las búsquedas en su casa, la policía nunca pudo vincularlo directamente a los crímenes con una prueba definitiva. Las huellas dactilares de Allen no coincidían con las encontradas en una de las escenas del crimen, y su letra no parecía coincidir con la de las cartas del Zodíaco. Aunque para muchos, el hecho de que Allen muriera en 1992, antes de que el caso pudiera resolverse con pruebas de ADN, solo sumó al misterio. Pero Allen no era el único sospechoso. Otro nombre que ha resurgido con fuerza en los últimos años es el de Gary Poste, un veterano de la Fuerza Aérea que murió en 2018. Un grupo de detectives privados, autodenominado The Casebreakers, afirmó haber resuelto el caso, identificando a Poste como el Zodíaco. La teoría se basa en una serie de coincidencias, incluyendo supuestas cicatrices en la frente de Poste que coinciden con el boceto del Zodíaco y la afirmación de que el nombre de Poste puede descifrarse en uno de los criptogramas del asesino. Sin embargo, el FBI y los departamentos de policía locales no han validado estas afirmaciones, y hasta ahora, la evidencia es circunstancial. El problema con la investigación del Zodíaco es que, con el tiempo, las pistas se enfrían. Los testigos envejecen o mueren, las pruebas físicas se degradan y los archivos se vuelven más difíciles de analizar. La falta de una conclusión ha permitido que la mitología del Zodíaco crezca, convirtiéndolo en un fantasma que persigue el imaginario popular, con su verdadera identidad perdida en la oscuridad de los años. El asesino del Zodíaco no es solo un caso criminal sin resolver, es un ícono cultural. Su historia ha sido contada en innumerables libros, documentales y películas. Es el arquetipo del asesino en serie que se burla de la policía,
un villano de cómic de la vida real. La película de David Finch, Zodiac, es quizá la obra más conocida, retratando la obsesión de los detectives y de un reportero por resolver el misterio. La película captura perfectamente la frustración y la desesperación de una búsqueda sin fin. El impacto del Zodiaco va más allá del crimen. Él cambió la forma en que el público percibe a los asesinos en serie. Antes de él, la mayoría de los asesinos eran considerados como figuras patéticas y solitarias. El Zodiaco, en cambio, se presentó a sí mismo como un genio malvado, un villano intelectual que desafiaba la ley con cada carta y cada criptograma. Este fue el nacimiento de un nuevo tipo de asesino mediático, uno que no solo mataba, sino que también controlaba la narrativa. Su leyenda perdura porque su anonimato lo hace maleable. Puede ser lo que la gente quiera que sea, desde un genio de las matemáticas hasta un vagabundo solitario. A lo largo de los años, ha habido docenas de personas que han afirmado ser el Zodiaco, o que han sido acusados de serlo por sus conocidos. Pero ninguna de estas afirmaciones ha resistido el escrutinio de la policía o de los expertos. La ausencia de un cierre ha dejado un hueco en la historia criminal de Estados Unidos, un recordatorio de que a veces, las sombras más oscuras simplemente se niegan a desaparecer. Mientras la investigación tradicional parecía haber llegado a un punto muerto, una nueva era de la ciencia forense ha reavivado la esperanza de resolver el misterio del Zodiaco. La prueba de ADN, una herramienta que no existía en la década de los 60, se ha convertido en la nueva arma en la batalla contra el asesino. En la escena del crimen del taxista Paul Stine, los investigadores han podido obtener muestras de ADN de la camisa ensangrentada que el asesino dejó. Esta pequeña, pero crucial, pieza de evidencia ha sido analizada y comparada con el ADN de los sospechosos a lo largo de los años. Aunque las coincidencias han sido descartadas, la simple existencia de esta evidencia mantiene viva la posibilidad de que un día, una coincidencia resuelva el caso. El avance más significativo en este frente es el uso de la genealogía genética. Esta técnica, que se hizo famosa por ayudar a atrapar al asesino del Golden State, consiste en subir el ADN de la escena del crimen a bases de datos genealógicas públicas. Al hacer esto, los investigadores pueden buscar parientes lejanos del asesino y construir un árbol genealógico para, eventualmente, identificar a la persona que coincide con el perfil genético. Las autoridades de San Francisco y Vallejo han trabajado con expertos en genealogía para analizar el ADN del Zodiaco, aunque los resultados de estas investigaciones no han sido revelados al público, manteniendo un velo de secretismo que aumenta el misterio. La reinversión del caso, apoyada por la tecnología moderna y la persistencia de los detectives, es un recordatorio de que un caso nunca se cierra realmente. A pesar de que han pasado más de 50 años, la esperanza de que la tecnología finalmente dé un nombre y un rostro al fantasma del Zodiaco sigue tan viva como siempre. Y así, mis queridas sombras, llegamos al final de nuestra exploración. Pero como la historia del Zodiaco, nuestra conclusión es por naturaleza inconclusa. ¿Quién era el hombre detrás de los crímenes? ¿Fue Arthur Leigh Gallen? ¿Gary Poste? ¿O alguien que nunca ha sido considerado un sospechoso? El enigma del Zodiaco perdura porque no tiene un final limpio. No hay una confesión en la cárcel, ni un arresto dramático que dé cierre a la historia. En lugar de eso, nos ha dejado con un legado de miedo, un puñado de cartas crípticas y la fría realidad de que algunos de los mayores monstruos se escapan a la justicia. El asesino del Zodiaco es la personificación del terror en su forma más pura, el miedo a lo desconocido. Es el miedo a la figura sin rostro que acecha en la oscuridad, que puede aparecer de la nada y desaparecer sin dejar rastro. Y mientras el caso permanezca sin resolver, la sombra del Zodiaco seguirá planeando sobre nosotros, un recordatorio de que a veces, la realidad es mucho más aterradora que cualquier historia de ficción. Y con esto, nuestra narrativa llega a su final. Si te atreviste a caminar con nosotros por este oscuro sendero,
Te invito a seguir explorando los rincones más profundos del crimen con la sombra del asesino. No olvides suscribirte y dejar tu like para que podamos seguir desenterrando la verdad que se esconde detrás del miedo. Hasta la próxima, mis queridas sombras. Manténganse atentas, porque incluso en la luz del día, una sombra puede estar observando.